quiero que se ponga. Ese viernes 6 de junio. 6 de Se junio puso eterno. otro. Pues, Ah, era el otro. el otro. Pues Ustedes ya me está. dicen cuando estemos listos, ¿ok? Sí. Sí, porque siempre Te me queda sale. bonito este color, Caro. Gracias. Todo el eco escucho aquí. Sí. Yo también, y a mí no me gusta, me gusta con los audífonos porque batallo con el audio, pero sí de repente cuando no tengo el audífono se oye el eco. Es una Sí. cosa o la otra. Ya empezamos, ¿verdad? Están ustedes en mute, no se escucha bien. Ahí Ahí. estamos. Muy Muy bien. buenos días. Estamos iniciando esta transmisión en vivo desde el Consulado General de México en Laredo, Texas, y tenemos como invitada estelar de este Facebook Live a la abogada Joana Saucedo, que está transmitiendo desde sus oficinas en Austin. Eh, Obviamente estamos aquí siempre acompañados por Carolina García, nuestra máster aquí en protección. Yo soy el cónsul Horacio Munguía, soy encargado del área de protección a mexicanos en el Consulado Mexicano en Laredo, Texas. Hemos continuado, hemos estado haciendo algunas transmisiones de esta naturaleza y voy a hacer un poquito de tiempo para que la gente se comience a conectar. Lo hemos estado difundiendo en nuestras redes sociales. Esta charla que tendremos esta mañana con la abogada Joana Saucedo, abogada de migración, y obviamente nos gustaría que la gente interactuara con nosotros. Hemos pedido a la comunidad en varios foros que hemos estado durante las últimas semanas, les hemos anunciado esta transmisión en vivo, que la idea es sobre todo que escuchen de viva voz de un profesional de migración las noticias actuales, lo que está sucediendo ahorita. Eh, Tenemos algunas dudas y preguntas también que la gente nos hace en nuestras charlas comunitarias que hacemos prácticamente a diario, y durante la semana nos trasladamos a diferentes centros comunitarios y estamos en contacto directo con la población. También visitamos algunos centros de detención y el centro de procesamiento de patrulla fronteriza también todos los días, y de ahí vamos nosotros conociendo y aprendiendo las dudas que tiene la gente, vamos tomando nota, y ojalá que sean muchas las personas que puedan ver este video. Va a quedar grabado, este video permanece en la página del Consulado General de México en Laredo, Texas. Búsquenos en Facebook, estamos donde estamos transmitiendo ahorita, y obviamente la información que se genera es de actualidad. Joana, bienvenida, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada en estos días, pero sí consideramos de gran ayuda y de mucha utilidad tener información, sobre todo veraz y oportuna, de la actualidad migratoria. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí como invitada del consulado. Les agradezco su confianza y sobre todo les agradezco su labor para los connacionales mexicanos en Estados Unidos y en general también porque esta información, aún si el Departamento de Protección puede ayudar a connacionales mexicanos, la información es para todo tipo de personas que nos puedan ver y que se puedan informar sobre todo en estos tiempos que necesitamos, tenemos sed
de información verídica, oficial, y pues a veces hay mucha charlatanería por ahí, por medios sociales, desafortunadamente hay muchas fuentes no válidas. Y ustedes, con su posición estratégica en la frontera con Estados Unidos, en Laredo, están ahora sí como quien dice en el ojo del huracán, o más bien en el huracán, porque el ojo del huracán es cuando están protegidos, pero ahorita a ustedes les está lloviendo ahora sí con todo. Y obviamente todos los cambios tienen un efecto directo en los puertos de entrada porque tiene que ver con cómo se procesan a las personas y cómo expulsan también a las personas. Me imagino que también es parte de lo que se está viendo diariamente y lo que yo como abogada de inmigración he estado viendo muchísimas personas detenidas después de una negación con el Departamento de Inmigración, personas detenidas por el simple hecho de, pues a veces no traer una identificación. En la frontera las medidas son un poco más estrictas, pero les agradezco la invitación y qué bueno que pues afortunadamente la pudimos hacer tan cercana, este video tan cercano a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con el poder que se le otorga al gobierno, ¿verdad? Ejecutivo con referente a órdenes, el poder del plumazo, donde está afectando básicamente, ya lo sabemos, a los inmigrantes de una manera muy directa. El primer poder del plumazo suspendido, ¿verdad? Fue este poder de los DACAs. Entonces, también hay una pregunta, ¿qué va a pasar con esa nueva orden que dice que el juez no puede hacer un paro universal, ¿verdad? Porque un juez de Texas hizo ese paro universal para los soñadores. Entonces, hay muchas implicaciones muy, muy complejas en todo lo que es inmigración, en todo lo que es cambios de las personas que están aquí sin documentos, pero también las personas que están teniendo hijos que normalmente por nacer aquí serían ciudadanos americanos. Así que les agradezco mucho la invitación. Ustedes díganme con qué tema quieren que empecemos para empezar yo, obviamente, a, a darles una presentación de lo que yo sé que está pasando del lado legal con los abogados de inmigración, pero yo estoy aquí para servirles a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren que su público de consulado sepa o esté enterado? Bueno, hablamos Perfecto. casi al mismo Sí, tiempo. Buenos días, abogada. Uno de los temas que está muy, vaya, de mucha preocupación es cómo va a afectar, o si es cierto que va a afectar a los residentes salir de este país, ¿no? Creo que se empezó a circular una noticia de que a partir de tal fecha no salgas del país si eres residente porque te van a negar el ingreso. Y hemos recibido llamadas o han venido personas con ese miedo de que es verdad que ya no voy a poder cruzar, me van a quitar mi residencia por ir a Nuevo Laredo, por viajar, no sé, mis vacaciones que ya tenía pagadas y quiero regresar de nuevo. O sea, ¿qué tan cierto es el que una persona que tiene residencia permanente por ir a lo mejor un fin de semana de salir de Estados Unidos le puedan negar el ingreso de nuevo a este país? Bueno, pues eso depende de qué persona es la que salga, aunque sea residente. ¿Ok? Un residente permanente, como siempre lo digo en todos mis videos y en toda la información que doy, un residente permanente no es tan permanente. Permanente quiere decir que no cambia y la residencia no es permanente, quiere decir que puedes vivir aquí en Estados Unidos y tienes un permiso para estar aquí por cierto tiempo. La tarjeta se expira después de ciertos años y tu estatus de residencia no es indefinido, o sea, no puedes, no es algo que no se te pueda quitar. Muy bien. Que también esto me lleva a la otra noticia de la que vamos a hablar, que es las demandas para quitar ciudadanías, porque eso también es algo que está pasando ahorita y va a ser importante que lo toquemos como tema. Pero la respuesta corta es que no es verdad, no pueden cancelar la entrada a un residente permanente nada más porque se decidió cerrar la frontera. Cuando se cierran las fronteras a ciertos países, a ciertas ciudadanías, a ciertas nacionalidades, hay cuestiones de seguridad nacional o de cuestiones de salud pública. Como ustedes saben, cuando hubo ese virus COVID que nos revolucionó, que cambió el mundo, obviamente se cerraron las puertas, pero ¿quién podía seguir entrando? Los Ciudadanos. residentes y los ciudadanos. Entonces, o sea, obviamente no van a cerrar la puerta de la casa a las personas que son de este país, no puede nada más de una manera
negar entrada a una persona que tiene un permiso otorgado por el Departamento de Inmigración de entrar al país porque se cierran las fronteras. No, no, no es verídico. Ahora, lo que sí es una realidad y que me gustaría que todos se quedaran con esto, un residente permanente cuando pasa la frontera se le determina como un arriving alien. Quiere decir que es una persona que está pidiéndole otra vez al gobierno autorización para entrar y es sujeto a una detención mandatoria si tiene alguna situación en su historial que lo puede hacer de que lo detengan en la frontera. Alguna cuestión penal, alguna felonía, algún crimen, o si el gobierno piensa que abandonó su residencia. Cuando una persona es residente permanente y le está jugando a listo, ¿verdad? Ganando en dólares y viviendo en México, eso no está autorizado, mi gente. Si eres residente, tienes que residir en Estados Unidos. La residencia no es un permiso para trabajar, es un permiso para residir. Y tienes la obligación de pagar impuestos, por eso tienes que declarar que estás, lo que trabajas, a donde lo trabajes, tienes que declarar impuestos en Estados Unidos. Hay excepciones para personas que son fronterizas, pero la residencia te requiere vivir en Estados Unidos. Si tú vives, si tú te vas del país por más de 6 meses y regresas, puede haber una situación donde el oficial te pueda decir, ¿sabes qué? Tú abandonaste tu residencia y goodbye, my friend, te voy a poner en proceso de expulsión del país para que la defiendas. Porque es algo que también es importante saber, es que las personas que son residentes permanentes nada más se las puede quitar un juez. Entonces el oficial en la frontera lo puede poner en proceso de expulsión del país o lo puede negar la entrada, le puede negar la entrada, pero no firme nada y piden hablar con un juez, porque nada más un juez les puede quitar la residencia. Pero bueno, no quiero hablar mucho de todas las implicaciones, porque si no ya ven que me distraigo, me salgo por la tangente, pero esa es la pregunta, esa es la respuesta corta. Ok, sí, y otra de las cosas que también hemos estado viendo ahorita entre tantas cosas es lo que comentábamos antes de iniciar sobre la negativa a los hijos de migrantes que nazcan dentro de los Estados Unidos, la negativa a que, como hasta hoy, puedan tomar la ciudadanía estadounidense. Bueno, esto estamos en una situación donde por más que no digan que este caso tiene que ver con la ciudadanía, claro que tiene que ver con la ciudadanía. Es una orden ejecutiva, es una orden del presidente de esta nación diciendo que los niños que nazcan en Estados Unidos ya no van a ser ciudadanos americanos por el simple hecho de nacer de nacer en Estados Unidos si sus padres no tienen un estatus legal, ya sea residentes o ciudadanos, y también si las personas entraron con una visa, ojo, frontera, entraron con una visa para tener al bebé y se quedaron más de tiempo, no van a poder reclamar esa ciudadanía. La Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de esta orden, que esto fue como se retó esta orden, diciendo esta orden ejecutiva simplemente no es constitucional, porque el derecho de nacer ciudadano americano es un derecho constitucional. El argumento, bueno, no los quiero aburrir, pero el argumento nada más rápido es que cuando se pasó esta ley era para los esclavos, era para las personas que eran esclavas, que eran propiedad, ¿verdad? No recibían ningún derecho y muchas de estas personas tenían hijos aquí, ¿verdad? Los traían principalmente de África y eventualmente cuando empezó a verla, cuando los empezaron a liberar y se hicieron libres, hola cónsul, bienvenido a su casa, buenos días. Entonces dijeron, bueno, tenemos que proteger a estos niños nacidos de esclavos con la ciudadanía. Pero ahora el argumento es que no, que nunca fue intencional esa ley para proteger a todas las personas que vinieran nada más a tener a hijos a Estados Unidos. Esa es la lógica y lógica, la excusa
para poder hacer esta orden y este fue el argumento que utilizó el gobierno ante el departamento, ante la Corte Suprema. La defensa, obviamente, esto es anticonstitucional, esto está otorgado por la Constitución, no se puede cambiar la Constitución con el poder del plumazo y se va a causar un caos increíble, porque ¿de dónde son estos niños si no son ciudadanos americanos? ¿De dónde son? Por ejemplo, viene un niño que la familia logró entrar como, están en proceso de asilo y entraron, y ahora los asilos ya se los están cancelando, ¿verdad? Entonces ya no tienen ese estatus legal, porque antes cuando estaban con TPS o asilados o habían entrado y tenían corte de deportación, pues estaban en un limbo, pero es un estatus legal, mi gente, ¿eh? DACA no es, pero los demás es un estatus legal. Entonces les quitan ahora el TPS. Vamos a decir que esta persona tiene un bebé y no pueden regresar a su país por guerra, por lo que sea, y no hay posibilidad de registrar a ese niño en otro lugar. Vamos a crear a muchos niños, va a haber muchos niños sin país. ¿A dónde los van a enviar? Entonces, ¿a dónde los van a deportar? Número uno. Número dos, los servicios médicos. Eso también lo llevó el argumento en la Corte Suprema. Los abogados dijeron, bueno, un ciudadano americano, un niño cuando es ciudadano americano, y los papás no pueden probar que pueden pagar ciertos servicios médicos, pues el gobierno les ayuda, ¿verdad? Hay ayudas para niños ciudadanos americanos que no hay para niños extranjeros. ¿Y qué fue lo que pasa con esto? Es que si el niño no nace o no está declarado como ciudadano americano a la hora de nacimiento, le pueden negar todo lo que son las ayudas. Entonces, ojo, y sobre todo en la frontera, muchas veces las personas que piensan, bueno, voy a usar mi visa para ir a tener a mi hijo o a mi hija en Estados Unidos, es exactamente esta orden ejecutiva que prevé esto, que previene esto. Muchas personas, y sobre todo en países asiáticos, hay toda una industria donde hay agencias que les sacan la vista, ¿cómo se llama? Les rentan el hotel, les venden el paquete de vacaciones básicamente para tener al bebé con la nana y todo, para cuando ya nazca el bebé, vengan, nazca en Estados Unidos, se regresen a su país de origen y obviamente cuando ya estén más grandes, si deciden utilizar esa ciudadanía, la pueden utilizar. Y esto es algo que de ahí se agarraron. No es la realidad de la mayoría de las personas, pero sí hay una industria de ese tipo de inmigración y es por la razón que se hizo esta orden ejecutiva, pero no quiere decir que le va a afectar negativamente a todas las personas que están haciendo en Estados Unidos desde que la Corte Suprema de Justicia hace una semana, ya el viernes, es 2 semanas, se pronunció sobre este caso. Es un problema que van a tener que ver cómo resuelven y están tratando de decir, como siempre, como todo ahorita, se lo van a dejar a los estados. Entonces, se lo van a dejar a los estados para ver si los estados les quieren dar el certificado de ciudadanía. Y el otro problema principal, que es el problema principal con esta decisión, es que la Corte Suprema rotundamente con un voto, ¿verdad? De mayoría de 6, fueron 6 por 3 contra, decide que no hay un juez que pueda parar la acción del presidente de manera universal. Entonces, lo que está pidiendo el tribunal es que las personas que tengan una causa que quieran demandar, pueden demandar y entonces ya el juez, donde ellos demanden, en el tribunal donde ellos demanden, ese juez sí puede hacer un paro para esa persona específicamente, pero no hay la posibilidad del paro universal. Entonces, yo sé que son términos muy revoltosos, pero obviamente esto va a llenar, si la gente empieza a demandar, va a llenar esto los tribunales. Es un caos, todavía no sabemos cómo va a pasar. Los abogados de inmigración estamos todos comentando qué es lo que puede pasar, pero obviamente esto es algo muy interesante, pero muy preocupante también. Yo creo que, Joana, aquí hay dos puntos muy importantes en lo que bien comentas, porque efectivamente, uno, no es universal, no se trata de un class action que es la figura jurídica acá, ¿no? No es una demanda colectiva, ¿no? Entonces,
si no es una demanda colectiva, no tienes por qué extenderle los beneficios a los que no están haciendo una demanda, por un lado. Y dos, que como bien lo dijiste, la Corte, la Suprema Corte, no se fue al fondo, o sea, no es un asunto resuelto, es decir, lo regresa a que siga su proceso y en algún momento es muy probable que ese asunto regrese a la Corte para que se decida el fondo de la temática. Yo quiero ponerte unas preguntas. Hemos estado en los últimos días visitando a mexicanos detenidos como consecuencia de redadas y hemos identificado algunos casos en los cuales pues sí tienen una probabilidad importante de hacer una buena defensa ante un juez, pero voy a poner preguntas, por ejemplo, que nos han hecho, ¿sí? Ahí, sí, a ver, cónsul. Ahora sí, para el consulado voy a hacer una excepción y voy a hacer consultas sin costo. No se crea cosa. Dice, a ver, y usted tiene esposa, sí, tiene hijos nacidos aquí, sí. ¿Y por qué no se hizo ciudadano antes? No, pues es que justamente estaba en el proceso, pero el abogado con el que llegué nomás me robó y no me hizo nada y me cambié de proceso y en eso estaba, pero ya tengo un caso iniciado. ¿Qué ocurre ahí en términos reales para una persona que sí tiene iniciado un proceso de regularización migratoria y que fue detenido y que va a ver de nueva cuenta un juez? Bueno, depende del caso que tengan iniciado, número uno. Depende el juez donde esté donde le pongan el NTA, que es la notificación para comparecer. Y depende de la razón por lo que lo detuvieron. Y depende si tiene un remedio migratorio aparte del caso que tiene pendiente. Ahora, yo les voy a dar todos los escenarios posibles. Vamos a hablar de la primera temática, que es la situación de abogado negligente, ¿okay? Porque en realidad es lo que es una de las, ¿cómo se llama? Una de las quejas, ¿verdad? Yo tengo un abogado que no me contesta las llamadas, ya me sacó dinero, me prometió el sol, la luna y las estrellas y hasta ahorita no he visto nada. Ok. Todas las personas que entran en una relación con un profesional, ya sea un doctor, un contador, un abogado, necesitan un contrato. ¿Ok? El contrato delinea las partes del contrato, quién va a ser representado, porque también a veces los clientes piensan que el abogado lo contratan para una persona y tenemos que representar a toda la familia. Entonces, delinea las personas y delinea, y para esto voy, es muy importante, el asunto para lo que el abogado los va a representar. Delinea el asunto quiere decir, yo, Joana Saucedo, voy a representar a la persona, al nombre del cliente, con tal dirección, para una representación de un proceso de visa U, visa VAWA, defensa de expulsión del país, etc. Y delinea cuánto le vas a pagar, cuánto te van a pagar, ¿verdad? Y delinea, esto es muy importante, ¿qué incluye ese pago? ¿Ok? Ahora, cuando las personas empiezan un proceso con un abogado y las detienen, la mayoría del tiempo ese contrato no cubre una detención, no cubre una fianza, no cubre un proceso de deportación. Sin embargo, si es un buen abogado, no los va a dejar desamparado en medio de la tormenta, ¿verdad? Pero es importante preguntar y no asumir. O sea, yo les digo siempre a mis clientes, cuando ustedes se emplean a la oficina de la abogada Joana Saucedo, ya son parte de la familia de la abogada Joana Saucedo, ciertos clientes, es más, la mayoría de mis clientes tienen mi número de celular, les digo, si los llegan a detener, luego mándenme un texto y ya después nos empezamos a mover y entramos en otro contrato con otros términos para otro tipo de representación, que es la defensa de expulsión del país. Tienen el derecho de que su abogado les conteste, pero como todo en la vida, las comunicaciones son complejas. La mejor manera de obtener una respuesta de un abogado que no le está contestando es por escrito. Mandar un escrito diciendo, me llamo tal y tal, yo tengo un contrato legal, y si tienen la copia del contrato, envíenselo al abogado desde tal fecha con este proceso y estoy detenido, si lo manda la familia, si está detenido, necesito copia de mi expediente para que lo tenga la familia
Y si todavía están en comunicación, no han llegado en la situación donde el abogado no les esté contestando todavía y ahorita tienen comunicación con su abogado, yo les digo a mis clientes siempre, exijan copias de todo, de las solicitudes de que se envían, del contrato que firman, de la evidencia que presenten y no den originales. Y si la secretaria o la asistente del abogado o de la abogada está media distraída y le dice, ¿sabe qué? No tengo tiempo, pero déjeme el original y yo le hago la copia y luego viene por la copia. No, no dejen originales. A veces ese original es lo que hace la gran diferencia, que la persona salga inmediatamente o se tarde el proceso. La evidencia es muy importante en estos casos. Ahora, la segunda pregunta, el tener un caso pendiente me protege. Y eso depende del caso. Yo les voy a hablar de no la administración anterior, pero cuando estaba primero el primer presidente, am, se empezaron, normalmente la práctica es la siguiente, si son visas humanitarias como una visa U, una visa VAWA, o la persona ya tiene mucho tiempo en el país y está pidiendo un perdón, o es una visa de trata de personas, se hacía una moción al tribunal diciendo, esta persona está en proceso, es muy probable que se arregle su situación migratoria, ciérrame el caso, sácala, porque una vez que el caso entra en una orden de comparecer al tribunal, ya inmigración no tiene competencia legal, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? El tribunal dice, ya a mí me vale, o sea, a mí no me importa que tengas un caso pendiente, yo no soy inmigración, yo soy el departamento, yo soy el juez y yo tengo que tener mi proceso aparte. Entonces, se cerraban los casos y podía seguir con el caso. En la administración, la primera vez que estuvo Donald Trump, lo que empezó a pasar fue que, por ejemplo, la visa U, los jueces empezaron a decir, a mí no me importa, te voy a dar la orden de deportación y cuando te llegue tu visa U, metes el perdón por la deportación y entras ya con la visa U aprobada. O sea, haces un proceso consular. Y bueno, tú estás en proceso de que tienes el perdón pendiente, te voy a dar la deportación y pide tu perdón I-212 para la deportación cuando ya te acepte, cuando ya te toque tu cita consular. Esa era la práctica. Ahora, ¿sirve o no sirve para ahorita para protegerse un caso un caso de inmigración metido? La respuesta es que sí. En mi opinión, sí sirve. No les da un beneficio migratorio y eso lo sabemos desde que he practicado leyes. Cuando les llega el recibo de inmigración, dice claramente el recibo. Este recibo no significa nada, no es una visa, no es un recibo. Es lo mismo, mi gente, pero tiene mucho efecto a la hora de que tienen el encuentro con las autoridades porque también son humanos y cuando están en el centro de detención y empiecen a platicar de qué es tu vida, qué haces, dices, mira, pues es que mi esposa me pidió y que he batallado, y pues, pero estar metida en la petición a veces hace la gran diferencia. Y lo que hace la gran diferencia en el tribunal es que si hay una petición metida, el abogado inmediatamente tiene ya por lo menos un argumento para decirle al juez, espérame tantito. Y hay que ganar tiempo, ¿verdad? Para poder meter la fianza, el espérame tantito, aquí está prueba que esta persona tiene lazos que no tiene, porque ahorita voy a hablar de las deportaciones expeditas, que esta persona ya tiene lazos de más de 2 años aquí, eso le puede evitar la deportación expedita. Entonces, obviamente, hay muchas personas que tienen la barra permanente, que tienen muchos problemas de inmigración, deportaciones anteriores, pero está cambiando tanto el sistema ahorita que no sabemos qué se va a quedar y no se va a quedar. Entonces, si pueden meter casos, ahora esto es muy entre paréntesis y muy importante, no fraudulentos. O sea, eso de meter un asilo político, porque voy a sacar un permiso de trabajo, es una espantosa X. No, ¿ok? No es posible, no deben de. Ahora, si van a meter una petición donde es realidad que están casados, donde es realidad que su esposo o su esposa los pueda meter, métanlo. Las vaguas, las visas vaguas. Hay una cantidad de visas vaguas fraudulente, mi gente, no se pueden imaginar. Porque en realidad hay gente que no tiene escrúpulos y que inventa. Ahorita acaba de haber un caso, y lo dije en uno de mis videos, váyanse y vean los videos, donde
Un hombre básicamente, no me acuerdo, un hindú, era una nacionalidad hindú. Le pagó a la mujer para los papeles, fabricaron evidencia de matrimonio de buena fe, fabricaron evidencia de evaluación médica y obviamente el oficial se empezaron a dar cuenta que esto a lo mejor no era verdad, lo investigaron, nunca había conocido a la mujer con la que se había casado, vivían en dos estados completamente diferentes y le dieron el VAWA. Pues el gobierno se fue hasta, con todo hasta la ley, obviamente le quitaron el VAWA, pero también lo acusaron de crimen por fraude y tiene que pagar una multa. Y pues obviamente esto afecta a personas que sí tienen casos verdaderos de VAWA o de abuso. Estas son víctimas que necesitan estos remedios, no metan casos que no son. Es importante hablar con un abogado ético para que los pare si van a hacer cosas que no son éticas o para que en realidad los ayude para que se vayan a una aprobación y que no sea, ay, pues a ver si me lo dan. No, 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 nada que a ver si me lo dan. Aprobaciones, 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 porque ahora la política de inmigración, también lo anuncié, es negación, se va a la corte de deportación. ¿Ok? Negación, se va a la corte de deportación. Así que la respuesta corta para esta pregunta, cónsul, es sí sirve meter casos si no son fraudulentos, aunque el resultado no se pueda garantizar, si es un factor positivo en la defensa de la persona que va a estar puesta en proceso de expulsión del país. Es una posibilidad, como quien dice. Tal vez no es que sea una posibilidad del resultado migratorio, pero es una evidencia más de lazos, de a lo mejor algo humanitario. Es muy difícil cuando la persona me dice a mí, es que tengo 10 años yo viviendo con mi pareja y no me ha pedido, y yo voy con el juez y le digo, no me lo vaya a deportar porque está casado, tiene remedio legal. Y el juez me dice, ¿dónde está la petición? Bueno, pues es que no ha podido. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué le hago? Si la persona está detenida, llevo al juez civil para que los case, luego hay que pedir otro perdón por no haber metido la petición, complica las cosas. Y esto es un llamado. Todas las personas que están casadas con ciudadanos americanos y ciudadanas americanas y no los han pedido, es probable que estén usando esa situación como abuso emocional y es bueno que consulte, porque si no les han metido la petición para pedirlos por familia, hay que meter la petición de VAWA. ¿Ok? Así que sí sirve saber tus opciones y si una opción es un caso, aunque no sea a lo mejor no vas a tener resultado inmediato de esa petición, que metan sus casos. Esa es mi opinión. Antes de que toques el tema de las deportaciones expeditas, me gustaría que regresáramos un poco a algo que señalaste muy importante de los casos de asilo que tache. Sí, pero desafortunadamente nos encontramos con algunos casos en que optaron gente que tenía aquí ya muchos años, que tienen negocios que les está yendo bien y que se fueron por un abogado negligente que les vendió tiempo, básicamente, y optaron casos de asilo. O sea, ¿cuál es la recomendación en ese caso? ¿Proceder a cerrar este caso y abrir uno nuevo con otro motivo? Bueno, es importante explicar esto, ¿verdad? De los asilos, porque es una fuente de explotación enorme, porque no solamente les venden tiempo, pero sobre todo les roban la libertad y la posibilidad de tener en Estados Unidos un futuro. Entonces, lo que les están dando a cambio por lo que en realidad reciben es un costo que la persona, si lo entendiera, nunca en la vida compraría tiempo. Porque una persona que entra aquí indocumentada y aunque no pueda trabajar con un permiso tal vez, pero logra trabajar, todos los inmigrantes que yo conozco, tengo haciendo 20 años, trabajan. Es muy raro el inmigrante que llegue y me dice, ay, no, yo la verdad vivo de todas las estampillas y las ayudas que le dan a mi familia. No es verdad. Todo mundo, las personas que vienen aquí, vienen a trabajar. Entonces, trabajan sin permiso, claro que hay una explotación, les pagan menos, pero trabajan. El que quiere trabajar con permiso de trabajo, porque pues obviamente quiere más dinero, quiere más seguridad, está haciendo un intercambio por algo cuando ese asilo se ha negado.
Y el abogado muchas veces no es que tanto que no sea ético. El abogado pues le explica los pros y los cons y el que termina a veces decidiendo es el cliente. Un abogado ético nunca entraría en esa explicación, simplemente le diría, usted no califica para el asilo político. Entonces, no se puede cerrar un asilo político y empezar otro proceso sin que haya consecuencias en ese asilo. Se puede sustraer tu petición y decir, bueno, pero no puedes llegar hasta el final del asilo con una negación, ¿verdad? Y sin que, o sea, es lo mismo como cualquier otra negación. El problema con el asilo es que si hay fraude, si hay un finding, una decisión de fraude, la persona nunca puede arreglar papeles, nunca más. Es como la declaración falsa de ciudadanía. O sea, son procesos sumamente importantes que protegen a una persona y cuando se abusan y se usan de una manera, en realidad, pues con muy poco prejuicio y no sé ni cómo decirlo porque me da mucho coraje, al final de cuentas, lo que pasa es que le arruinan la vida a todas las demás personas. Entonces, las opciones son consultar con un abogado de inmigración en realidad y el abogado fraudulento no les va a dar obviamente el expediente, va a ser complicado. Está al que le interesa al final de cuentas al interesado es el inmigrante. Entonces, agarren abogado que pide el expediente o pidan su folla para saber qué se declaró en ese asilo, qué es en realidad lo que está pasando. Ahora, si sí tienen algo de asilos, tiene una posibilidad de asilo, bueno, lleven su caso hasta el final. Yo tuve hace poco un caso donde las personas, un llenapapeles les hizo la forma de asilo y obviamente les llegó la notificación para la cita. La verdad que tomé la consulta pensando que iba a ser como todos, ¿verdad? No, esto es un fraude, no lo puedo representar, pero yo ya hablando con la persona, haciendo una cita como tienen que hacerlo los abogados, con mucho detalle, me di cuenta que esta persona sí tenía en realidad una buena posibilidad de asilo. Entonces, ¿qué hicimos? Suplementamos la solicitud de asilo y fuimos con la persona a su cita y entonces estamos esperando ahorita la decisión, pero no era algo fraudulento. Entonces, a veces no es porque el abogado a lo mejor no les haya hecho un paquete completo, ni mucho menos que no haya asilo, pero se tiene que evaluar por una persona que sepa en la edad de asilo. No porque yo conozco esta compañía de inmigracionpatito.com que te va a llenar el permiso de trabajo. No, o sea, no hay que hacer eso, hay que ir con una persona que sepa evaluar en realidad los asilos, que tenga experiencia. Es una ley muy compleja y con ¿cómo se dicen? Nuances, muchas detalles y que han moldeado la ley de asilo. Entonces, es importante, obviamente, si sí tienen un asilo, llegar hasta el final y pelearlo. Pero si no, es mejor retirar la solicitud de asilo para que no vaya a haber algún encuentro pues de fraude. Ahora, todo lo que está pasando ahora con inmigración, un cambio, yo he tenido conversaciones con colegas, una colega hizo un cambio de dirección y a los 4 días detuvieron a su cliente. Entonces, ahorita cualquier cambio también puede ser una causa para levantar una banderita roja y puedan ir contra las personas. Entonces, estamos en una situación muy, muy, muy delicada, donde es importante saber qué estamos haciendo con inmigración y cómo lo estamos haciendo para poder en realidad decir, tomamos acción en el caso o calladito me veo más bonito. Sí, oye, ahorita que comentas, Joana, antes de salirnos del tema del asilo, al principio del video comentaba que estamos nosotros prácticamente a diario teniendo contacto con la población a través de charlas de Conoce tus derechos aquí en la sala de espera de la oficina y estamos visitando varios centros comunitarios, iglesias y algunos otros foros en los que nos dan cabida por ahí y nos invitan. Y es una constante. No, es que yo ya tengo el permiso, yo tengo permiso para trabajar y todos, o sea, no sé, voy a hablar de un porcentaje sin tener un sustento, pero yo creo que 8 de cada 10 personas
nos comentan que a través de los 2,000, 1,500, 2,500, 1,800 dólares obtuvieron ya un permiso de trabajo por 5 años y todo eso a raíz de una petición de asilo. Entonces, sí, para la gente que nos está escuchando, para la gente que va a ver este video, por favor, si ustedes están en esa situación, la abogada ahorita lo comentó, acérquense a un buen abogado de migración para que evalúe su situación. Y a mí me sorprendió bastante ahorita que lo comentaste, que hacer una petición de asilo prácticamente te imposibilita para buscar otro alivio migratorio, ¿no? Y lo consideran como si fuera un fraude, ¿no? Algo Sí, o fraudulento. sea, la consecuencia de un asilo fraudulento es no poder arreglar papeles. Eso es un hecho. Ahora, ahorita acabas de comentar lo de conoce tus derechos y qué bueno, me da mucho gusto, la verdad, que esté haciendo esta labor el consulado y todas las personas que podamos decirle a alguien sus derechos, ¿verdad? De mantenerse en silencio, uno de ellos. Pero a veces es importante a la hora del shock, a la hora de la detención del encuentro con el oficial uniformado con pistola y bueno, ahorita andan un poco también de civiles, pero con pistola, pues la gente, lo que les digan para salir de la situación, hablan. Entonces, ¿por qué no le invitan ahorita al público que está aquí? Ya dije yo ahorita en uno de los derechos, porque que les pongan en los comentarios, porque están en live, ¿cuál es uno de los derechos que tienen? ¿Qué derecho tienen? ¿Qué es lo que pueden hacer en ser detenidos? A ver si saben, ahí pónganles un quiz. Pero eventualmente los derechos te pueden proteger de muchísimas cosas, pero los derechos no te protegen de no usar tu sentido común e irle a pagar dinero a personas por salir del paso, por sacar un permiso fraudulento y por hacer más fraudes. Estamos hablando del gobierno federal de Estados Unidos, mi gente. Es la misma compañía, es la misma empresa, bueno, no es una empresa, pero es el mismo gobierno de la DEA, del FBI, del CIA. No estamos hablando con que, ay, pues, a ver qué pasa. No. Ahorita, como ustedes saben, la noticia enorme y todos los que ahorita que se están saliendo del video no se salgan, la noticia enorme y para el consulado también algo que se viene es la desnaturalización, empezar a quitar ciudadanías. Siempre digo en los videos, de ser residente permanente no es tan permanente, háganse ciudadanos americanos. Pues ahora quieren quitar la ciudadanía. Ahora no a todo mundo, pero van a empezar a hacer procesos a personas que tengan un pasado turbio con récords criminales o que hayan mentido a la hora de hacer las ciudadanías. Ahora, ¿cómo los van a ver? Van a empezar el gobierno sabe, tiene inteligencia, ¿ok? Sobre todo van a empezar con todo lo que es narcotráfico. Pero, por ejemplo, yo tuve un caso hace muchos años de una persona que vivía en Estados Unidos, ciudadano americano, con hijos ciudadanos americanos, se fue a vivir un tiempo a México y quería hacer la solicitud para su esposa. Y obviamente la esposa había estado casada con una persona que tenía estaba siendo investigado. Y el gobierno le negó completamente la residencia, no por nada, nada más por haber estado involucrada con una persona que estaba involucrada en el narcotráfico. Entonces, como lo han anunciado, van con todo lo que da para el narcotráfico. En Laredo, muchos de los casos federales que hay es por posesión y por importar drogas y obviamente van a empezar a hacer las conexiones en las familias, van a empezar a hacer las conexiones de cómo te hiciste ciudadano, cuándo te hiciste ciudadano, qué declaraste y obviamente el decir, por ejemplo, ¿tú alguna vez has estado involucrado en alguna asociación que tenga que ver con el narcotráfico? Y se pusieron que no, y por cualquier razón se dan cuenta que en el pasado hay alguna cosita, ya es una base para negar la ciudadanía, para quitarle la ciudadanía. Ahora, muchas personas a veces tampoco van con un abogado de inmigración para lo de la ciudadanía. Y, por ejemplo, lo hacen solos y se les hace fácil decir, sí, yo nunca he debido taxas. Y a lo mejor en un año no pagaron taxas y pusieron ahí que siempre habían declarado. Esa es una razón para agarrar la ciudadanía y tal vez quitársela porque echaron mentiras. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta también si hay una situación? ¿Por qué se hace la gente ciudadana americana, mi gente? Una de las razones, a ver, que lo pongan ahí en los comentarios.
aparte de votar, que debería ser la razón principal, es para pedir a su familia. Entonces, cuando van a pedir a su familia, Sí, contesta. ¿qué es lo que va a pasar? Van a reabrir el caso, van a investigar al peticionario. Muchas veces el ciudadano americano puede tener un pasado de criminalidad, ¿verdad? Los que están aquí, que nacieron aquí, y aún así pueden pedir a sus cónyuges. Solamente cuando es un delito que tiene que ver con una violación a un menor, un ciudadano americano no puede hacer petición para otras personas. Pero si no, pueden pedir a sus familiares. Cuando empiecen a hacer esas peticiones, va a haber una investigación de cómo te hiciste ciudadano americano si no naciste aquí. Y van a empezar a abrir casos. Y obviamente ellos tienen su agenda de casos que quieren lidiar con esos casos, pero también les puedo decir que van a salir muchas personas justas, van a pagar justos por pecadores. Así que ahora más que nunca es importante, si te vas a ser ciudadano americano, ya tienes en Estados Unidos 5 años, que vayas a ver a un abogado o a una organización sin fines de lucro que trabaje con abogados para que obviamente te analice tu caso y la posibilidad de hacerte ciudadano americano. Entonces, no sé si les contesté bien la pregunta, Sí, si es la información que están buscando, se las estoy dando. ¿Quieren que hable de lo de las deportaciones expeditas? sí, por favor, a reserva que Bueno, el cónsul Sí, sí, tenga otra es muy pregunta. importante esta cuestión porque hay que hacer énfasis en ese tipo de deportaciones entre el que se cruza y que lo detienen en su intento de cruce, que ese no hay vuelta de hoja, lo van a procesar, lo van a llevar al juez y en cuestión de 72 horas va a estar de regreso por donde entró o por algún otro lugar de la frontera, y las personas que ya tienen acá más años, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, 5 años y estamos en el entendido que después de 5 años el hecho de que se haya cruzado de manera indocumentada la frontera, pues esa falta ya prescribió. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que enfrentar a la hora, cómo tiene que manejar la situación con sus derechos a la hora de enfrentar a un elemento de la migra, de la autoridad migratoria, si es tomado en una redada donde no lo estaban buscando, ¿no? ¿Sí? Y que le ofrecen, pues mira, firma tu salida voluntaria, porque lo primero que le va a ofrecer ICE es firma una salida voluntaria y te vas ahorita y ya no tienes que estar aquí detenido. Si nos puedes exactamente. hablar sobre eso, está muy bien. Se ofrecen las perlas de la Virgen y al final Así de es, cuentas, sí. Bueno, entonces, Sí, que además le dicen, no te va a contar esto y todo vas a poder arreglar en el futuro si te regresas, ¿no? como cuando les cancelan la visa, ¿verdad? En la frontera, que les dicen, no te preocupes, la sacas en un año, yo nada más se la voy a quitar aquí, pero la sacas en un año la visa y nunca más la pueden volver a sacar. Ok, bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es la deportación expedita y quiénes son las personas que pueden ver a un juez sin tener una deportación expedita. Normalmente los jueces son los que tienen el poder de deportar a alguien en Estados Unidos, pero a causa de toda esta guerra contra la inmigración, el presidente Bush pasó esta ley de exportaciones, de deportaciones expeditas, dándole a las autoridades el poder de deportar a una persona sin ver a un juez de inmigración cuando esta persona está en Estados Unidos por menos de 2 años. ¿Ok? En la frontera, esa es la regla, 2 años. Esto no se usaba en el interior del país. Esta regla en el interior del país no se utilizaba. Si tenías un encuentro con una autoridad, no te podían inmediatamente poner en deportación expedita. Es una práctica que no se estaba haciendo. Entonces, en la frontera, el oficial siempre va a asumir que tú tienes menos de 2 años en la frontera, que estás tratando de internarte al país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno. Pero en la frontera, lo único que divide esa ciudad es la franja fronteriza, que es un río. Y muchas personas viven
en esa área geográfica, y más bien del lado americano, ahí viven, pero siguen pasando. A veces es en realidad increíble la cantidad de personas que pasan, bueno, ahora está más complicado, pero que llegan a pasar y vuelven a entrar indocumentados, como Juan por su casa, como decimos, ¿verdad? Y esas personas llegan a tener un encuentro con las autoridades. Si ustedes están viviendo en Estados Unidos y entraron con su visa o entraron de alguna manera donde ya tienen lazos, aunque estén en la frontera, tienen el derecho a ver un juez de inmigración. Ahora, esto es lo importante para saber. Una salida esporádica y corta no interrumpe la acumulación de la residencia en Estados Unidos de 2 años. ¿Qué es una salida esporádica y corta? Esporádica y corta, de vez en cuando y por poco tiempo. Muchas de las personas que están viviendo bajo la sombra de la legalidad no tienen seguro médico, no tienen manera de irse a curar. Las necesidades básicas no las pueden tener, son indocumentados. Y en la desesperación, o se les muere un familiar y van y lo ven y se regresan, o se van a morir ellos y van a ver al doctor y se regresan. Y eso no cuenta para interrumpir el tiempo que ellos están viviendo en Estados Unidos. ¿Ok? Esa es una salida esporádica y corta. Ahora, si yo ya me harté de Estados Unidos y me quiero ir a vivir a Mazatlán o a Puerto Vallarta un año y luego a ver si regreso, ya no cuenta, ¿ok? Y si llegas a volver a entrar, ya no te contaron los años que estuviste acá. Tiene que ser una salida continua, el haber estado en Estados Unidos 2 años anteriores a esa entrada continuos. ¿Ok? ¿Cuánto es el tiempo, perdón que la interrumpa, que una persona puede salir, así como dice usted, esporádica y corta? 2 días, un día, una semana. Depende del caso. Hay casos que han sido hasta 15 días, pero normalmente es un par de días. Ok. Y obviamente... Yo gané muchos casos de DACA, perdón, no, cónsul, que lo interrumpí. Yo gané muchos casos de DACA, cuando DACA todavía se podía, de jóvenes que pasaban y que estaban en la escuela y que tenían su visa, pero en realidad vivían en Estados Unidos, pero tenían a su familia en la frontera y el gobierno quería, ya ven que quería prueba de día por día, año con año, obviamente con el argumento de salidas esporádicas y cortas, no interrumpen la presencia física en Estados Unidos. Y eso lo puede determinar un abogado de inmigración, tiene que evaluar el caso contigo, ver las salidas voluntarias y ver qué es lo que las salidas esporádicas y cortas, y en realidad ver el abogado y evaluar si en realidad no estás interrumpido con no interrumpiste tu presencia física. Si no tienes manera de probar esos 2 años, es muy probable que el oficial te deporte. Sí, algo que iba a comentar es que también nos dicen mucha gente, ¿cuántos años tiene usted aquí? O que los vemos nosotros, sobre todo en los centros de detención. Nos dicen, no, tengo ya 20 años aquí, y yo les pregunto, oye, pero nunca has sido detenido y salí. No, sí, me han deportado 2 veces, en el 2012 y en el 2017, pero tengo 20 años aquí. Entonces le digo, oye, es que si te deportaron, ya se interrumpieron esos 20 años, ¿no? Obviamente. Bueno, eso es importante saber. ¿Qué es lo que interrumpe? ¿Qué es lo que interrumpe? No nada más la deportación, pero también un crimen. Entonces, si te estás puesto en juicio por un crimen, también interrumpe la presencia. Ahora, algo que no se cura, y eso es importante, cónsul, que lo mencionó, algo que no se cura es la entrada ilegal después de una deportación. O sea que aunque hayan pasado ya los 10 años y los 5 años, esta persona si quiere arreglar, tiene que salir del país para arreglar y está sujeto a la barra permanente y tiene que pasar 10 años fuera del país antes de poder pedir un perdón. Por eso es que mucha gente dice, sí, yo he estado viviendo aquí, no sé, más de 5 o 10 años, y fui a ver a un abogado y me dice que yo no puedo arreglar porque tengo varias deportaciones, pero no es que no pueda... Un abogado bueno y ético, porque muchos dicen, no, vamos a tratarle. No. Eso la ley está escrita en blanco y negro. Y en ese caso no pudieran arreglar porque tiene que salir al menos 10 años del país, ¿no? Bueno, tiene que estar fuera del país 10 años. Tiene que estar fuera de Estados Unidos 10 años. Sí. Ok, perdón. Y ahí es donde se complica la gente que dice, no, pues es que yo tengo toda una vida aquí, no está la dinámica, la familia, todos aquí, pero sí hay muchos que tienen más de una deportación o tienen ya incluso fueron a la corte con cargos de reentrada, ¿no? Que es
lo que comentabas, ¿no? Esto Ahora, aplica para una persona, perdón, Perdón. esto aplica para esta regla de blanco y negra, aplica para una persona que fue deportada hace 25 años y que se volvió al día siguiente y lleva 25 años aquí viviendo ya con esposa, con hija, con hijos y con un récord de no crímenes. Sí. Se le va a contar y no Ahora, va a arreglar papeles. No de 25 años, porque esa ley, bueno, no, pues ya son 25, sí. Esa ley de las de la barra permanente es la ley de 1997 con la que hizo todos los castigos, la de la barra permanente. 15. ¿Eh? Dejémoslo en 15 para que entremos en el... Sí, si es en 15 ya no va a poder, no. Aunque tenga aquí. Ahora, ¿qué se puede hacer? Hay que ver por qué le dieron la orden de deportación. Si se la dieron de una manera legal o no legal, porque si no se puede reabrir ese caso y ver qué fue lo que pasó. Pero el problema con esto, y les voy a ser muy sincera, siempre soy sincera, pero ahorita más porque con lo que está pasando con los inmigrantes, es esta falta de estar preparados para los pleitos. ¿Cómo te puedes defender contra el gobierno federal de Estados Unidos sin dinero y quieres tener abogado? O sea, bueno, yo o sea, es cuenta que van a tener una lucha en Las Vegas con Mike Tyson y No sabe y no quieren llevar guantes, no quieren llevar guantes. Entonces, pues no. Entonces, esa es la situación. Estos casos son casos que cuestan trabajo, cuando muchas veces de las deportaciones son causadas, por ejemplo, por una situación penal. Hay posibilidad de reabrir el caso penal, porque, por ejemplo, ustedes saben que antes no se les decía a las personas que había una consecuencia migratoria. Hubo un caso que dijo, obviamente, Padilla, es el caso Padilla, diciendo la persona que no le leyeron sus derechos, que no le dijeron lo que le iba a afectar para inmigración, la deportación está dada incorrectamente. Entonces, se puede reabrir la deportación, se puede, pero para todo eso se necesita pelear. Algo que también se necesita pelear y que ahorita yo estoy tratando de agarrar muchos de mis clientes de la visa U, tratar de evaluar los casos, es que las visas U que están pendientes desde el 2016, 2017 y que no les ha llegado el permiso de buena fe y que no les ha llegado el permiso de trabajo, hay que hacer una demanda de declaratory judgment en la Corte Federal. ¿Cómo? Simplemente le pides a la Corte Federal diciendo, ya pasaron, ¿cuánto es del 2017 para acá? ¿8 años? 9 años. 9 años, ya pasaron 8 o 9 años, o sea, ya vamos para 10 años. ¿Eso es normal para un proceso? No. Entonces, la Corte Federal puede decirle al gobierno, ¿sabes qué? Tienen que hacerle, tienen que darle una respuesta al caso. Obviamente, no hay que tocarle la puerta a Sansón si no estamos listos para que sea unos casos limpios, donde no hay más que la entrada ilegal, que no haya otros crímenes, que no haya deportaciones, que no haya nada más que fuiste víctima y entraste a la mejor indocumentada. Esos casos hay que llevar a la Corte Federal. Ahorita es el momento de todo llevarlo a los tribunales. Todo. Tenemos 3 preguntas, abogada, en el chat. Vamos a revisarlas porque ya nos quemamos la hora. Ok. Ahorita las vamos a ver. No sé si las alcanzamos a ver aquí. Déjame acercarme tantito. Tengo el... Ahí está. Dice una pregunta, a mi esposo lo detuvo ICE cuando estaba trabajando, eso fue la semana pasada. En el 2022 fue deportado, esa vez hasta ahora ya cumplió 2 años en Estados Unidos, no debe ticket, su récord está limpio, habrá posibilidad de que se quede aquí, le dieron corte para estos días, mi esposo podrá entrar para un permiso, podrá entrar para un permiso para estar aquí en Estados Unidos. Fue deportado en el 2022. Bueno, para poder entrar tiene que salir. ¿Ok? Vamos a hablar del primer caso, ¿ok? Ya después hablamos de la petición, etcétera.
Una vez más, el señor tiene una entrada indocumentado después de una deportación. El gobierno ya no tiene que hacer absolutamente nada para deportarlo porque esa orden de deportación estaba vigente. No tiene ni siquiera que ir con un juez a buscar otra orden de deportación. Ok. O sea, básicamente ahora hay un proceso de paro, hay que hacer, de parar la orden de deportación y tienes que demostrar circunstancias extremas, etcétera. Pero esta persona, ¿cuántos años tiene? Dijo que volvió a entrar desde que entró en el En 2000. 2022 salió 2 años. Y tiene 2 años y, viviendo y ya tiene de otros nuevo 2 años aquí. aquí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eh, tratar, ¿verdad? De que en cuanto salga, lo tiene que mandar a pedir ya, no sé si ya lo pidió, no sé si tiene un proceso ya metido, y cuando él ya le toque su cita para llegar al país, ¿verdad? Obviamente él no va a poder hacer nada hasta dentro de 10 años, porque tiene una entrada ilegal después de una deportación. Cuando ya pasen los 10 años, puede pedir un perdón por esta situación. Y tratar de hacer la petición para ver si se la Sí, aprueba. Ajá, porque exacto. también no quiere decir que al pasar los 10 años y al hacer la solicitud se vaya a ser autorizada. Eso es lo que No, ajá, necesitan un perdón siempre. ok, Después de que pasen los 10 años, necesitan un perdón siempre. ok. Por ejemplo, yo tengo clientes que salieron cuando empezaron todo esto de los perdones con hijos ciudadanos americanos y se esperaron que los hijos cumplieran 21 años, los piden, pero ellos tienen el castigo permanente por entradas y salidas. Y aún así, aunque ya tengan los 10 años fuera, tienen que pedir el perdón cuando ya les llega la hora de pedirlo después de los 10 años. Se necesita como quiera un perdón. La segunda pregunta. Dice, buenos días, abogada. Una pregunta. ¿Tendré posibilidad de arreglar mi situación? Tengo 2 hijos nacidos aquí en Laredo, Texas, y yo tengo viviendo aquí más de 25 años. Si entró indocumentada, necesita un permiso, un perdón de un familiar, un qualifying relative, y los hijos ciudadanos americanos de mayor de 21 años no cuentan como familiares immediate relatives, qualifying relatives, perdón. Entonces, tenemos que ver si su papá o su mamá de esta persona es residente ciudadano o si, si está casado con un ciudadano Hermano. americano residente permanente. Si sus hijos están en la militar, ese es un proceso que sigue vigente, que no han cancelado, se están tardando tiempo en procesarlos, pero los están procesando. Si uno de sus hijos está en la militar o estuvo en la militar o se va a meter a la militar, eso cura la presencia ilegal. Ok. ¿Qué hay de la cancelación de deportación después de los 10 años? En el tribunal, Así viene la pregunta. ¿Qué hay de la cancelación de deportación después de los 10 años? el perdón de los 10 años. Ok, sí, es el cancellation or removal, ok. Cuando una persona, por ejemplo, lo que les dije, que no firme la salida expedita, esa es la defensa. La defensa es, por favor, no me regreses porque yo tengo más de 10 años viviendo en Estados Unidos, tengo familiares ciudadanos americanos a los que se les va a causar un daño extremo e inusual si me deportas. Esa es la cancelación. Son casos muy difíciles de probar, pero es una posibilidad. Cuando ahorita las posibilidades se están haciendo cada vez más pequeñas, es una posibilidad. Y si califican para la cancelación de deportación basado en los 10 años, el famoso perdón de los 10 años, mi gente, defiéndanse, agarren un abogado de inmigración y defiéndanse, que no sea el gobierno el que decida su vida, que sea un juez, que sea una persona que sabe de la ley y que la tiene que seguir, y ustedes presentan una defensa, el gobierno presenta su caso y un juez imparcial decide lo que va a pasar con tu vida, no se lo dejas a las manos de la autoridad nada más. Hay otro comentario aquí. Mi Saucedo dice, apliqué para Bagua y residencia juntos. Pedí 2 perdones, 601 y 212 por una deportación. Acabo de recibir mi permiso de trabajo y seguro social. Es buena señal para la residencia, tengo prima facie. No significa nada. Hay otra pregunta, dice, si el papá ciudadano naturalizado tiene una hija casada que entró con visa y se quedó ya 7 años, ¿hay ¿Qué edad posibilidad de tiene? que el papá pueda arreglarla? ¿Qué edad tiene?
Eh, No pusieron edad. no sé si tenga más de Un 21 papá, años. bueno, respuesta, el papá ciudadano americano puede hacer una petición por una hija menor de edad, mayor de edad casada, todo depende de los tiempos. Si la pregunta es si le puede sacar la residencia sin que esta niña salga de México, depende de la edad. Si lo que yo me estaría preguntando es si yo le puedo derivar la ciudadanía, esa es la pregunta. Entonces, si esta niña entró indocumentada, en lugar de pensar a lo mejor en la petición, hay que evaluar si esta niña nació ciudadana americana por el hecho de tener un papá ciudadano americano. Aunque Eso haya sido depende, naturalizado. aunque haya sido naturalizado. ¿Cuándo nació la niña? O sea, si la niña nació cuando él ya estaba siendo naturalizado, o sea, no podemos contestar sin saber todos los hechos Ujú. del caso, ¿verdad? ¿Qué edad tiene la niña? ¿Cuándo se naturalizó el papá? Acaban de poner, ella entró con visa. Sí, Sí, pero había entrado con un título la legal. entrada es lo que están viendo es que sí puede ajustar. Eso es lo que Ujú. quieren saber. La persona cuando te habla de entrada legal es porque no quiere salir del país. Pero eso nada más es un factor. Eso nada más es un factor en el análisis. Si Sí, la en niña estos tiene casos menos de 21, precisamente es cuando recomendamos nosotros que para siempre hay particularidades en cada caso. Por eso es muy importante acercarse a un abogado de migración que les pueda dar todo el panorama y hacer preguntas. Parecieran preguntas muy simples y resulta que una pregunta genera 3 o 4 de parte Más. de usted, ¿no? O sea, y también sobre todo es importante saber, no sé si se pueden dar cuenta ahorita, por ejemplo, la cantidad de cosas que estamos platicando. ujú, Y son cosas que a lo mejor se oyen fáciles, pero no sé cuántos abogados conocen que puedan hacer esto, que es una pregunta, otra pregunta, y contestar, y analizar, y evaluar. Y en realidad es algo que es difícil hacer, y cuando lo tienes que hacer con muchos casos es todavía más difícil. Cuando vas con el abogado, pones cita, tienes tiempo de evaluar el abogado también. También es una entrevista para el abogado, mi gente. Tienen sí, que ver dónde van a poner su dinero. O sea, es evaluar su caso, pero evaluar si esa relación a la que ustedes van a entrar contractual y con consecuencias enormes, casi como cuando uno se casa. Mi papá siempre decía, no salgan con ningún chico con el que no creen que se vayan a casar, que no, o sea, con el que no crean, porque muchos dicen, bueno, es que nomás para salir. No, con el que te puedes casar, uno nunca sabe. Entonces, igual, antes de que le paguen a un abogado, piensen que se pueden casar. Entonces, Que le dé vean, confianza. exactamente, vean dónde ponen su dinero. Hagan una entrevista con el abogado. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuántos casos lleva? ¿Cuándo se graduó? ¿De dónde se graduó? ¿Tiene licencia? ¿Cuántos casos le han negado? ¿Por qué se los ha negado? Todo lo que tenga que ver con su competencia. A mí me encanta cuando mis clientes vienen preparados así y me empiezan a interrogar y me preguntan, oiga, abogada, pues porque obviamente me gusta lo que voy a decir, pero al que no le gusta lo que va a decir, imagínense, van a empezar a batallar y es la decisión última de cómo lleva su vida en el futuro del inmigrante, ¿verdad? No tiene que ser del abogado. sí, hay otra pregunta ahí que nos hace. Dice, mi esposo entró legal a los Estados Unidos y la semana pasada ICE lo detuvo. Tengo 3 hijos, estamos en proceso de petición. ¿Qué posibilidades tengo para quedarse? Creo que sería también, entró de manera legal, ¿en qué sentido? ¿Cómo? ¿Bajo qué términos? Si hay una petición, seguramente a lo Bueno, mejor entró con visa, ¿no? o con la CBP One, que está cancelada y que Ujú. ya no hay nada de eso. Ahora, asumiendo que entró con visa, una vez más, como no estamos preparados, queremos ahorrarnos unos centavos, metemos la petición primero y luego el ajuste. No, lo que te protege, bueno, te protege es el ajuste, porque te llega el permiso de trabajo y te llega una identificación donde sacas una licencia de manejar y si tienes un encuentro con las autoridades, por lo menos ya te puedes identificar con un documento oficial del estado de donde estés viviendo. Y el oficial que te detiene no tiene derecho de pedirte tu estatus migratorio. Con una licencia, él no tiene por qué pedirte tu estatus migratorio. Entonces, no tiene por qué detenerte. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Qué dijo para que lo detuvieran? Si no trae la identificación, la petición, no, él no, a lo mejor ni lo dejaron hablar.
Es importante saber, no están haciendo todo ahorita muy de acuerdo a todo lo que estamos acostumbrados, no estoy diciendo que están haciendo cosas ilegales, pero estamos viendo cosas que no veíamos antes, entonces también hay que empezar a hacer cosas que no hacíamos antes los abogados, ¿verdad? Y una de las cosas que las personas tienen que empezar a hacer que no hacían antes es quedarse callados, callados. Todo lo que les preguntan es, con mucho respeto oficial, me gustaría ejercer mi derecho constitucional de guardar silencio. Así que eso es lo que les puedo decir. Y esta persona lo que le conviene es ir a ver a un abogado inmediatamente antes de que saquen a su pareja del país, para Sí. demostrar que tiene 2 años aquí, para medir una fianza y para poder empezar a trabajar en el caso de defensa de expulsión del país. Sí. Tenemos otra pregunta, igual en ese sentido, que su hijo fue detenido por ICE, que ya tiene 20 años viviendo aquí, tiene un récord limpio, tiene 5 hijos ciudadanos y está casado también con una ciudadana. ¿Y por qué no la ha Creo que- pedido la ciudadana americana? ¿Por qué? O sea, Exacto. pero Era bueno, justo lo que iba a comentar, ¿no? Que ese en los caso comentarios anteriores se ha visto. sí, es muy defendible ese caso, cónsul. Ese caso se puede defender. Que Sí, vayan a ver un abogado y hay que empezar a moverse para sacarlo, porque los casos se pelean mucho más tranquilo cuando la persona no está detenida. Entonces, el primer paso es sacarlo y demostrar que no es sujeto a una detención mandatoria. Quiere decir que tiene tiempo en Estados Unidos y aunque esté en la frontera, si está en la frontera, no hay una razón para que lo esté deteniendo ICE. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Abogada, queremos compartir su número de teléfono porque hay muchas preguntas que creo que consideran, bueno, considero que son un poco más específicas, entonces a lo mejor desean hacer consulta privada con usted. Su teléfono en la oficina aquí en Laredo, Texas es el 956-723-6121. Pueden hablar para agendar con usted o bien también se pueden acercar aquí al consulado y por medio de nuestros programas de asesoría legales, el PALE, podemos atenderlos y hacer la referencia con uno de los abogados que tenemos de migración, como lo es usted. Con mucho gusto, ahí estoy yo. Ahorita estamos trabajando horas extras y pues les agradezco una vez más la labor y muchísimas gracias al consulado y gracias al espacio que le dan a tantas personas que tienen tanta necesidad en este momento. Así que muchísimas gracias por esto y cualquier pregunta, estoy aquí para hacer los videos que necesiten ahora que más que nunca el conocer sus derechos, el conocer los cambios y poderlo hacer de la parte de una persona que sabe lo que está pasando y profesional es lo más importante. No vayan con llenapapeles, por favor, quisiera cerrar con eso, no vayan con llenapapeles y no porque lo vean en el teléfono y lo vean en los medios sociales quiere decir que la persona está capacitada. A propósito de ese comentario, perdón, cónsul, había un último comentario por ahí en el chat donde decía, lo principal, lo que rescaté yo, es que decía, ¿cuál es la diferencia entre un notario y un abogado? ¿Es lo mismo? Preguntaba la persona. Y definitivamente no. Un abogado es una persona que está preparada, que tiene una licencia, que ha estudiado las leyes, abogado de cualquier materia, en este caso estamos hablando de migración, y un notario aquí en Estados Unidos es una persona que hace un pago al Estado para que tenga un sello y un permiso y poder atestiguar que la persona que está enfrente de él es la persona que se identifica con una credencial, con una licencia o que un documento que tiene a la vista se parece a la copia que está viendo, ¿no? Exactamente, es muy diferente a nuestro país que un notario es un abogado que fue a la escuela de derecho y que aparte hizo una especialización para sacar una notaría. En Estados Unidos no van a la escuela no tienen que ir a la escuela de derecho, no tienen que ni siquiera tener un título profesional, nada más tienen que tener 18 años y como acabo de decir, cónsul, pagar una cuota, un sello y se acabó. Joana, para cerrar, abusando de tu tiempo ya, ahora sí, probamos. Lo dijiste a lo largo de todo el programa, pero me gustaría que nos fuéramos con una pequeña conclusión en la que dijeras, recordaras 3 derechos básicos de una persona en este país, independientemente de su condición migratoria, y quizá también decir, pues, cuándo pues ya no conviene ejercerlo, como cuál
una persona que es detenida por ahí y tiene 3 deportaciones, 3 expulsiones anteriores, pues ya no tiene mucho que hacer, pero entonces, ahí, ¿cuál es el consejo final, no? Muchas gracias, cónsul, y no es me da mucho gusto dedicar mi tiempo a esta causa. Obviamente, el derecho más importante es el derecho para no incriminarte por ti mismo, ¿verdad? Dejar al gobierno hacer su trabajo sin ayuda. Entonces, derecho número 1 es mantenerte en silencio. Tienes el derecho constitucional de no incriminarte o de guardar silencio. Cuando estás detenido, tienes el derecho de hacer llamadas y una de esas llamadas puede ser tu tercer derecho, que es hablar con un abogado. Entonces, no gasten su llamada hablándole al abogado porque no van a resolver nada con un abogado en una llamada de 5 minutos. Su llamada tiene que ser para sus familiares, para que ellos se empiecen a mover en el consulado y con el abogado. Y ahorita, algo con lo que yo quisiera también cerrar es que tenemos el derecho de libre expresión, sin importar nuestra nacionalidad, nuestro estatus migratorio, pero en este momento el derecho de libre expresión tenemos que usarlo con cautela. No quiero decir que tenemos que ser silenciados, pero tenemos que tener cuidado en momentos de crisis de qué es lo que en realidad queremos expresar. Y en el teléfono, hasta un meme, hasta un simple comentario puede ser usado en tu contra. Estando en la frontera, les recuerdo a todas las personas que entran y salen con visas y que están viviendo entre 2 países en la frontera. Los oficiales tienen el derecho de ver tu teléfono, si te lo piden, ¿verdad? Ellos te van a pedir tu teléfono y si encuentran algo que para ellos puede ser interpretado como una amenaza para la seguridad nacional o lo que sea, obviamente puede tener consecuencias en tu visa y puede tener consecuencias en tu futuro migratorio en Estados Unidos. Manifestaciones también. Entonces, tenemos derechos y como acaba de decir el cónsul, también tenemos el derecho de no ejercer ese derecho si no es para nuestra conveniencia. Ojo con lo que dicen, ojo con lo que publican, ojo con cómo se comportan en un encuentro con una autoridad, porque son la autoridad. Lo cortés no quita lo valiente, pero obviamente si ustedes ya saben una situación en la que se encuentran con unas deportaciones anteriores tal vez o algún historial que no es defendible, muchas veces es mejor, ¿verdad?, poder salir del asunto lo más pronto posible en lugar de entrar en procesos donde van a estar detenidos tiempo innecesario. No sé si eso contestó la pregunta. Muy bien, sí. Claro, sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por el espacio y nos vemos para el próximo en vivo. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. El Consulado General de México, liderados por el cónsul Juan Carlos Mendoza Sánchez, mi compañera Carolina y yo en el Departamento de Protección a Mexicanos. Les agradecemos. Recuerden que estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No necesitan cita para venir al Departamento de Protección a Mexicanos, solamente se requiere cita para un trámite de documentación. Y aquí estamos en el área de protección para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.